Estamos en la primera carta de Juan, capítulo 3. Os invito a abrir vuestras Biblias. Como decía nuestro hermano Jordi, llevamos 10 sermones en la carta. Este es el 11º, pero no tenemos prisa, ¿verdad? Yo no sé vosotros. Me lo estoy pasando bien. Es tremenda la enseñanza que encontramos en esta carta del apóstol Juan, que aunque fue escrita en el primer siglo, nos está hablando a nuestros corazones de una forma tan candente. Primera carta de Juan, capítulo 3, y estaremos meditando en los versículos 10 al 15. Si Jesús de Nazaret viviera en el siglo XXI, en una época tan posmoderna como la nuestra, creo que tendría muy pocos amigos. ¿Qué os parece? Ya tuvo pocos amigos en el siglo I, tendría menos amigos a día de hoy. A Jesús se le acusaría de intolerante, de intransigente, de pretencioso. Atreverse a decir que Él es el camino, la verdad y la vida, y que todo lo demás no lo es. Nadie en esta tierra ha hablado en esos términos tan categóricos. Hubo gente que se atrevió a decir que sabía el camino hacia la luz, pero solo Él dijo: yo soy la luz. Y Jesús no solamente habló de forma contundente respecto a la verdad y la mentira, Jesús habló de forma muy contundente respecto a nosotros, los seres humanos, las personas. Según el Señor Jesucristo, solo hay dos tipos de personas en el mundo: los vivos y los muertos. Y cuando empiezas a escuchar las palabras de Jesús en los evangelios, te das cuenta rápidamente de que cuando Jesús se refiere a los vivos y a los muertos, no se refiere en términos físicos, sino en términos espirituales. Los espiritualmente vivos y los espiritualmente muertos. Tan solo un par de ejemplos. Marcos 10, 27. Todos recordaréis esta expresión cuando Jesús está hablando de Abraham, Isaac y Jacob, y Jesús dice: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Refiriéndose a Abraham, Isaac y Jacob, que llevaban siglos enterrados, se refiere a ellos como vivos. Y nuestros hermanos, Abraham, Isaac y Jacob, están vivos. Otro contraste lo encontramos en Mateo 8, 22, cuando un discípulo le dice al Señor: Señor, permíteme que te siga, pero permíteme primero que vaya y entierre a mi padre. ¿Y qué le responde Jesús? Deja a los muertos que entierren a sus muertos. Y se está refiriendo a gente que físicamente está viva, pero les llama muertos. Sí, hermanos, vivos y muertos no son los que estamos por aquí caminando. Vivos y muertos son aquellos que están en vida y aquellos que están en muerte. Aquellos que están en muerte aún están en muerte, y aquellos que por la gracia del Señor hemos pasado de muerte a vida. Quisiéramos pensar que todos somos iguales. Nuestra cultura democrática se emplea bien a fondo en eso, en intentar demostrarnos que todos somos iguales, pero no somos todos iguales. Hay una tremenda, profunda diferencia entre todos los seres humanos. Una diferencia que es espiritual, una diferencia que es invisible, una diferencia que es trascendental y eterna. Unos están vivos, otros están muertos. Somos diferentes, y la diferencia más grande no es de género, ni de raza, ni de lengua, ni de cultura, ni de posición social. La diferencia más grande es que unos estamos vivos y otros estamos muertos. Y en este pasaje que vamos a leer ahora, en la primera carta de Juan, capítulo 3, el apóstol Juan es así de categórico, es así de contundente cuando habla de esta separación entre los seres humanos. A nosotros nos gustaría crear otras categorías. Si no es de Cristo, pero es buena persona. Nos gustaría dibujar muchos grises en medio, ¿verdad? No es del Señor, pero casi. No es creyente, pero como si lo fuera. Intentamos dibujar todos los grises en medio que podemos, casi como para aliviar nuestra alma y pensar que muchos que no quisiéramos que fueran al infierno van de cabeza al infierno. Pero el Señor Jesús, y ahora leemos el apóstol Juan, son así de contundentes. Vamos a leer primera carta de Juan, capítulo 3.
Tan solo los versículos 10 al 15. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Hasta aquí la lectura en la palabra del Señor. Juan nos repite una y otra vez esta expresión. Os estoy repitiendo, os estoy enseñando lo que ya sabéis desde el principio. Juan recalca que no nos está enseñando enseñanza nueva, es lo que siempre sabéis. Ante las amenazas y herejías que invadían la iglesia, Juan tiene que refrescar nuestra memoria y decirnos que es aquello que desde siempre sabemos. Ya nos lo enseñaba la palabra, ya nos lo enseñó el Señor Jesucristo, ya estaban los mandamientos de Moisés, amar al prójimo como a ti mismo. Sabemos que los 4 primeros mandamientos se refieren y se resumen a amar a Dios sobre todas las cosas. Los siguientes 6 mandamientos se resumen en amar al prójimo como a uno mismo. Este mandamiento es tan antiguo como la misma humanidad, como la misma historia, pero desde el principio hemos sido incapaces de cumplirlo. Pero este es también un mandamiento antiguo que ahora es un mandamiento nuevo. El Señor nos lo dijo, mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. El Señor lo amplía y lo potencia, como yo os he amado. Nos ha dejado ejemplo vivo de... Ahora somos hijos de Dios y ahora como hijos de Dios sí podemos cumplir este mandamiento, no por nuestra propia capacidad, sino porque Dios nos ha capacitado para ello. Dios nos ha dado una nueva vida, una nueva voluntad, un nuevo corazón. Y ahora el que es de Dios puede amar al hermano. No es que deba amar al hermano para ser cristiano, es que puede amar al hermano porque es cristiano. Esa nueva naturaleza en él le capacita para amar a su hermano. Antes debíamos amar y no podíamos amar. Ahora podemos amar por la gracia de Dios. Y Juan utiliza esta expresión que nos deja helados: los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay más, blanco o negro, o estás andando en luz o estás andando en tinieblas. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios hacen justicia, hacen aquello que es agradable delante de los ojos de Dios. Y esto se ve, en primer lugar, en el amor hacia el hermano. Los hijos del diablo no hacen justicia. Y esto se ve en el desprecio, en el odio al hermano y al prójimo. Lo vemos desde el principio, hermanos. Estos son los 2 grandes mandamientos que Dios nos deja. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y para los cristianos, amar a tu hermano como Cristo nos amó. Pero desde el principio ya en el Edén vemos que se transgreden estos 2 mandamientos. Adán y Eva tienen un mandamiento de parte de Dios, desobedecen a Dios y con su desobediencia le están diciendo que no le aman sobre todas las cosas. Poco después, Caín levanta su mano contra su hermano Abel y lo mata. Necesitamos muy pocos versículos para ver cómo la humanidad ha quebrantado los 2 grandes mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo. Así que cuando llega la gracia de Dios al corazón del pecador, te lava con la sangre de Cristo, renueva tu corazón, renueva tu voluntad. Cuando el Edén es de nuevo restaurado en nuestros corazones,
Se ve en la vida del creyente ese orden creacional de Dios. Eres capaz de amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ese nuevo deseo, esa nueva voluntad camina en esa dirección por la obra de Dios en ti. Me llama mucho la atención la expresión que usa Juan cuando dice en el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Es casi como un árbol que va creciendo y aún no sabes exactamente qué fruta va a dar. Los que sois de campo lo reconoceréis, los que somos de ciudad no, hasta que no sale la fruta. Para nosotros cuando sale la fruta entonces es de aquella fruta, ¿verdad? Es un manzano porque tiene manzanas. Es en ese sentido en que Juan nos está diciendo, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. El auténtico carácter de la persona y del corazón, su auténtica naturaleza espiritual, se manifestará, se dará a conocer, tarde o temprano. Hay un sentido aquí escatológico en este pasaje. Fijémonos ya en el capítulo 2, versículo 28, se nos habla de que cuando Cristo se manifieste, en el capítulo 3, versículo 2, se nos recuerda que aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero que cuando Cristo se manifieste, entonces seremos aquello que tenemos que ser. Y ahora Juan nos dice en este capítulo 3, versículo 10, en esto se manifestarán los hijos de Dios y los hijos del diablo. Se habrá de ver, pero se verá de una forma contundente, clara, quiénes son hijos de Dios, quiénes son hijos del diablo. Seguramente Caín y Abel, durante largo tiempo, parecían buenos hermanos. Yo imagino que de pequeños jugaban juntos. No se nos dice nada, solo se nos detalla ese momento en el que Caín se levanta en ira contra su hermano, lo golpea y lo mata. David y Saúl eran amigos. Hasta que Saúl, movido por esos celos, se levanta contra David y lo persigue y lo quiere matar. Jesús y Judas caminaron juntos, charlaron. Judas era uno de los 12, cenaron juntos. Eran compañeros de ministerio. Hasta que Judas, movido por su amor al dinero, le traicionó por un puñado de monedas. En esa dirección está apuntando Juan aquí. Se nos hace evidente muchas veces quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo, pero Juan está apuntando a una realidad mucho más profunda. Se manifestará quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Nos hace temblar un poco esta expresión. Eso quiere decir que hay algunos que parecen hijos de Dios, pero son hijos del diablo. Pero se habrá de ver. Y es Dios el que conoce los corazones, no nosotros. Hay algunos que profesan fe, hay algunos que se bautizan, hay algunos que vienen con la Biblia bajo el brazo, hay algunos que dicen que aman a Cristo, pero siguen siendo hijos del diablo. Y se manifestará su verdadera naturaleza, su verdadera condición. Será evidente a todos nosotros. Tarde o temprano, el verdadero carácter espiritual se da a ver. Y el síntoma más evidente es lo que Juan nos está diciendo aquí y va a desarrollar mucho más en su carta. Esa capacidad de amar o esa incapacidad de amar. Amar lo recto y aquellos que hacen lo recto, o amar lo impío y aquellos que hacen lo impío. No como Caín, dice Juan el apóstol. Nos pone ese ejemplo ya desde el principio para ver que no es algo nuevo. No como Caín, que se levantó contra su hermano. Caín viene a ser entonces modelo de todos los que son como Caín después de él. Arquetipo de todos los que vienen después. Caín se encendió en ira. Caín tenía en sí mismo ese espíritu de rebeldía, ese mismo espíritu de rebeldía que había en Satanás mismo.
Caín, en vez de amar a Dios sobre todas las cosas y a su hermano Abel como a sí mismo, siguió su propia religión, su propia fe, y se levantó contra Dios y se levantó contra su hermano. No hizo las obras de justicia, no amaba a su hermano. Y nos dice Juan, ¿y por qué se encendió en ira Caín contra Abel? ¿Qué es lo que Abel le había hecho? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. El mismo Señor Jesús, cuando es abofeteado antes de morir en la cruz, pregunta, ¿y por qué me pegáis? ¿Por qué obra buena me pegáis? Hermanos, Caín se levantó contra Abel porque Abel hacía lo justo, Abel hacía lo recto. No solo por lo que Abel hacía, sino por quien Abel era. Caín se rebela contra lo que Abel es un hacedor de justicia, es un hijo de Dios. Del mismo modo, el mundo se levanta contra nosotros. Dice aquí el apóstol Juan, no os extrañe, por tanto, que el mundo os aborrezca. No nos conocen y sin embargo nos desprecian. No les hemos hecho nada, pero no nos quieren. Los primeros cristianos fueron echados a los leones. Los reformadores huyeron para salvar su vida. Los hugonotes fueron maltratados y escarnecidos y perseguidos. Los creyentes en este país fueron torturados y quemados y exiliados. El Islam, desde el principio, hace lo que Caín hizo, golpear en la cabeza a todos los que son hijos de Dios. El comunismo prohibió la fe cristiana y aún hace poco un político en este país dijo algo así, los cristianos que se vayan todos a una isla y que se hundan con ella. No se atrevería a decir lo mismo del Islam, ¿verdad? Pero es que los cristianos ofrecen la otra mejilla. Es que los cristianos han sido perseguidos desde siempre. Es que si nos metemos con los cristianos, casi que estamos todos de acuerdo en que nos podemos meter con ellos. Es que los cristianos hacen lo justo. Y aunque no te conozcan a ti y no conozcan tus obras, no solo por lo que haces, sino por quién eres, el mundo te aborrece. El mundo te aborrece. Nos odian aunque no nos conocen, porque no soportan la verdad, porque no soportan la luz, porque no soportan saber que están en sus delitos y pecados y que alguien que representa la autoridad celestial les está hablando. Porque aborrecieron a nuestro rey, nos aborrecen a nosotros. Y si la corona de nuestro rey fue de espinas, no esperes que la tuya sea de laurel o de rosas. Hermanos, no sé vosotros, yo aquí en la tierra no quiero ni una corona de rosas, ni de laurel, ni de oro macizo, porque la tengo allí. Es aquella la que nos espera. Y esta realidad es aún mucho más dolorosa para algunos de vosotros cuando se trata de los que tenemos más cerca y son los que nos aborrecen. Parece que una madre le puede perdonar cualquier cosa a su hijo, pero que se haga cristiano. Eso no, por favor. Eso no, por favor. Recuerdo un peluquero que tuve hace años, hablábamos de mil cosas, de fútbol, de política. Cuando le dije que era cristiano y encima pastor, se quedó mudo. Cambié de peluquero porque estaba harto de no poder hablar nada con él. Mudo. O sea, si le hubiera dicho que yo era el padre de ET, el extraterrestre, no se hubiera quedado más sorprendido. Mudo absolutamente. Qué difícil, qué desprecio, qué rechazo, pero el Señor Jesucristo ya nos lo anunció. Recordemos sus palabras en Mateo 10:34. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Los de su casa, hermanos. Llega el Evangelio y ahí se crea una tremenda división entre los hijos de luz y los hijos de las tinieblas. Y aun los de la propia casa son aquellos que te aborrecen. Y si Caín mató a su hermano Abel,
porque Abel era de Dios y Caín era del diablo. Nosotros no nos extrañemos, y nos advierte Juan, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Caín aborrece, el mundo aborrece, porque Satanás aborrece. Nosotros no aborrecemos, amamos, y ese amor es la evidencia de que una nueva naturaleza está en nosotros por la gracia de Dios. Porque sabemos, versículo 14, sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Por la gracia de Dios somos nuevas criaturas. Hay una nueva creación en nosotros. Hemos pasado de muerte a vida. Y hay una enseñanza tan profunda en este pasaje. Solamente en esta expresión hemos pasado de muerte a vida. Por naturaleza, hermanos, todos estamos en muerte. Hemos pasado de muerte a vida. Por naturaleza, la paga del pecado es muerte. Tú estás condenado en tus delitos y pecados por el pecado original de Adán y Eva y por tus propias faltas. El pecado, la transgresión de la ley de Dios, supuso la muerte espiritual. El día que pecares, ciertamente morirás. La separación de Dios. Por naturaleza, dice Efesios 2, somos hijos de ira, destituidos de la gloria de Dios. Ajenos a Dios, separados de Dios, sin vida eterna, sin vida espiritual, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Desde entonces el hombre ha intentado darle sentido a su existencia y ahí es donde ha fabricado todas las religiones habidas y por haber. El hombre ha intentado darle sentido a su vida con las religiones, con las filosofías, con los movimientos políticos, pero nada ha servido en absoluto. El hombre lo ha intentado todo menos mirar a Dios, menos humillarse delante de Dios, ponerse de rodillas delante de Dios. Y en ese estado de muerte espiritual, el hombre deja de adorar a Dios, pero el hombre que ha sido creado como adorador no puede dejar de adorar. Deja de adorar a Dios para adorarse a sí mismo. Y no hemos sido creados para adorarnos a nosotros mismos, hemos sido creados para adorarle a Él. El incrédulo es alguien, al fin y al cabo, que está diciendo, el Dios de mi vida soy yo. El Dios de mi vida soy yo. Ese es el hombre sin Cristo. Está en un estado de muerte espiritual. Y una muerte espiritual significa que es absolutamente insensible a las cosas espirituales. Un muerto no oye, un muerto no ve, un muerto no piensa, no siente. Los temas espirituales, para aquel que está muerto espiritualmente, son locura. No tienen ningún sentido. Es absurdo. Es inútil. La fe la necesitamos aquellos que somos débiles. La realidad es que todos somos débiles. Solo que algunos reconocemos que somos débiles y acudimos a Cristo. Para aquel que está muerto espiritualmente no puede ver todo lo que es espiritual. Ni el pecado, ni Dios, ni el Espíritu, ni el cielo, ni el infierno, ni el juicio, ni la palabra, nada. Todo eso no tiene sentido para él. Tan solo tiene sentido para él lo que puede ver. La vida, lo material, y a disfrutar que son 2 días, que todo se acaba pronto. El hombre caído vive sin Dios, insensible a lo espiritual, en una vida sin sentido, intentando buscar el sentido de su existencia, pero vive sin Dios. Como decía Nietzsche, Dios ha muerto, cuando en realidad es Él el que está muerto. Explica una anécdota, no sé si es verdad, que alguien escribió en la tumba de Nietzsche, el que dijo Dios ha muerto. Alguien escribió en su lápida, Nietzsche ha muerto, firmado Dios. Algún cristiano con sentido del humor. El hombre alardea de decir que es ateo. Hermanos, pero en la palabra ateo es la expresión más desesperada que podamos imaginar. De nuevo, Efesios 2:12 dice que el hombre está sin esperanza y sin Dios. Ateo. Sin esperanza y sin Dios.
en el mundo. Es la expresión más desesperada de la existencia. Y los ateos alardean de decir que son ateos. Nadie alardea de explicar que tiene un cáncer, ¿verdad? ¿Sabes? Tengo cáncer. Nadie va por la vida diciendo, ¿y sabes una cosa? Soy huérfano de padre y madre. Nadie alardea de su desesperada condición, de su tristeza, de su desesperanza. En cambio, el ateo va con la boca llena y la cabeza alta, promulgando, soy ateo, estoy sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero es la descripción de la condición del hombre muerto en sus delitos y pecados. La vieja mentira de la serpiente, seréis como Dios, nos la hemos creído y el ser humano se ha puesto a sí mismo en el trono, siendo Dios de su existencia. Y el que está muerto espiritualmente se pone a sí mismo en el trono de su vida y cree que Él es el soberano sobre todas las cosas. Cree que todo es suyo, cree que todo le pertenece. Por tanto, vive absolutamente insatisfecho. Aquel que cree que es soberano sobre su vida y sobre todas las cosas está insatisfecho con lo que tiene, con su casa, con su coche, con su cuerpo, con su mujer, con sus hijos, con su salud, con todo. Porque merece algo mejor, es el soberano de todas las cosas. Y la realidad es que pretendiendo ser reyes nos hacemos bufones. El que está muerto espiritualmente cree que merece la adoración de todos. Y tú ves cómo el mundo se consume buscando el aplauso de los demás. Todos nos creemos pequeños dioses que buscamos que los demás nos adoren. Y nuestra vida se consume, se despilfarra buscando la aprobación de los demás. Que me consideren, que me alaben, que me sonrían, que me respeten, que me obedezcan, que me miren, que les guste, que les impresione, que les agrade. Porque necesito ser adorado. Pero solo Dios debe ser adorado. Y cuando nos ponemos en el lugar de Dios y reclamamos esa posición y reclamamos que los demás nos adoren a nosotros mismos, acabamos en un estado lamentable, patético, triste. Y usamos nuestras armas para llamar la atención de los demás. Eso se llama, Jeremías 17, temor a los hombres. Ponernos en el lugar de Dios. El que está muerto espiritualmente cree que es sabio, cree que es el omnisciente, cree que lo sabe todo. Y el orgullo le sale por las orejas al necio, creyendo que es su propio Dios. Y no hay forma de corregirle, todo lo sabe y todo lo sabía antes de que pasara. Y te conoce a ti mejor que nadie. Y te dice lo que has de hacer. Y no le digas lo que ha de hacer. Porque el corazón es engañoso más que todas las cosas, pero los demás, el suyo no. El suyo le dice la verdad. Todos están ciegos, excepto él. ¡Cuánta soberbia! Nos estamos poniendo en el lugar de Dios cuando pensamos que nuestra apreciación de la vida es 100% correcta. Porque como Dios vemos todas las cosas tal como son. Es señal de autoidolatría ser incapaz de recibir una exhortación, de recibir una corrección, de recibir un consejo. Es señal de autoidolatría fiarte de tus propios sentidos. Yo sé lo que pasa en mi vida y yo hago caso a lo que me dicen mis ojos. Y no escuchar la advertencia, el consejo y la sabiduría de los demás. Qué triste y qué desesperada es la condición del hombre que está muerto espiritualmente. ¿Nos damos cuenta? Intentando usurpar el lugar de Dios, intentando ocupar el lugar de Dios. Su situación es la más desesperada de todas, de aquel que está sin Cristo. Y por supuesto, el que está en esta condición es incapaz de amar. Y aquí es donde nos lleva el apóstol Juan. Es incapaz de amar. No nos ha de extrañar todo lo que vemos en la historia. Guerras, holocaustos, malos tratos, violencia de género. El mundo se pone las manos a la cabeza, ¿verdad? Falta más educación. No falta más educación, falta confesar los pecados y venir a Cristo. No falta más educación.
Educa a los que están muertos espiritualmente, y lo que tendrás son muertos espiritualmente bien educados, pero seguirán muertos espiritualmente. El hombre sin Dios es incapaz de amar, ni a Dios ni al prójimo. Amar en todo el sentido de la palabra en que nos expresa el Señor. El amor humano está dañado por el pecado. Es imperfecto. Aquel que está sentado en el trono de su vida exigiendo que los demás le den y le sirvan, ¿cómo puede amar? Cuando Cristo hizo exactamente lo contrario. Él se dio, Él se entregó. Ese es el amor que Dios nos ha dado a conocer. El amor que siente el que está espiritualmente muerto está dañado por el pecado, así que ama, pero ama mal. Realmente ama todo aquello que satisface su amor propio. En el puro sentido de la palabra, etimológicamente hablando, es incapaz de decir te amo, solo puede decir te quiero. Te quiero. En lo profundo de su corazón aborrece como Caín, porque está muerto espiritualmente. Y el que no ama a su hermano permanece en muerte. Y después de todo esto, querido hermano, estarás pensando, pero yo muchas veces me comporto así. Sé cuál es la verdad. Sé dónde está la luz. Sé cómo es ese amor perfecto de Cristo por nosotros. Pero yo muchas veces me comporto así como acabas de describir, ese hombre muerto. Muchas veces le doy la espalda a Dios para seguir mis propios deleites. Muchas veces acabo adorándome a mí mismo porque lo que yo quiero es más importante que cualquier otra cosa en el mundo. Muchas veces incluso aborrezco la santidad y me tienta el mundo. Muchas veces me doy cuenta que aquellos a los que más amo realmente no los amo, sino por puro egoísmo. Muchas veces me doy cuenta de que mis pasiones me llevan a enemistarme contra el prójimo porque hay cosas que amo más de lo que amo a mi hermano. ¿Qué me está pasando? Dejadme que os ponga una ilustración. Imagina que tienes un perro. Te encariñas con él, lo amas. Lo amas tanto que con los superpoderes que tienes, es una ilustración, ¿vale? ¿Puedo usar superpoderes en una ilustración o no? Vale. Entonces, con los superpoderes que tienes, a ese perro lo conviertes en un niño. Y a ese niño lo adoptas. Le das tus apellidos, le das tu hogar, tu casa. Ese niño está feliz. Tú estás feliz. Le enseñas a andar, le enseñas a hablar, le enseñas a comer, le enseñas todo lo que se enseña a un niño. Un día paseando por la calle te despistas, te giras y te das cuenta de que tu hijo, ese niño, está de 4 patas. Está ladrándole a la gente y va corriendo hacia la basura a comer algo. Tú corres detrás de él, lo agarras y dices, hijo mío, no hagas esto. Ya no eres un perro. Ya no eres un perro. Mira, te he enseñado a hablar. Habla a las personas. Ponte sobre tus pies y camina, por favor. Y déjate de esa porquería. Sube a casa que tengo preparada la cena. ¿Me seguís? Eso es exactamente lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios ha obrado, si eres de Cristo, Dios ha obrado en ti el milagro de la nueva vida. Y la nueva vida no es solo algo que haces, la nueva vida es algo que eres. Hay una nueva naturaleza en ti, hay un nuevo ADN espiritual. Ahora eres hijo de Dios. Has pasado de muerte a vida. Tienes una nueva naturaleza, una nueva identidad en Cristo, pero lo viejo te arrastra. Las viejas maneras, las viejas palabras, las viejas costumbres, los viejos ídolos, los viejos deseos, te quieren arrastrar a lo antiguo. Y muchas veces los cristianos nos ponemos de 4 patas y ladramos y corremos hacia la basura.
Pero nuestro Padre Celestial nos recuerda, no, hijo mío, ya no eres eso. Yo te he cambiado y yo te he enseñado y ahora perteneces a una familia espiritual. Ven, hay manjares celestiales preparados para ti. Ven, camina, ven, habla. Ven, sígueme. Recuerda quién eres. Juan está poniendo el énfasis tan fuerte como él puede nuestra identidad como cristianos. Y veíamos hace poco que somos hijos de Dios y ahora nos está diciendo, hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo no vamos a vivir en vida y en abundancia de vida y mostrando esa nueva vida que Dios ha puesto en nuestros corazones? Si hemos pasado de muerte a vida, aquello ya no pertenece a nosotros, aquello es lo viejo. Huyamos de lo que es antiguo. Estamos en vida por el milagro que Dios ha operado en nuestros corazones. Y Juan está recordándonos esas palabras del Señor Jesucristo que Él mismo escribió en su Evangelio. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24, cuando Jesús dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La vida, por tanto, es mucho más que un sentimiento, hermanos. La vida es mucho más que una vida biológica. Esta vida biológica pasará. Dentro de 100 años, ninguno de nosotros estaremos aquí. Puede que alguno de los bebés. Pero esta iglesia estaría llena de otra gente. Nosotros ya no estaremos. Esta vida biológica se va, pero aquel que muere físicamente estando en vida, estará en vida para siempre. Y este cuerpo será resucitado para vida eterna. Y aquel que está en muerte, cuando muere físicamente, continúa en muerte y será resucitado para muerte eterna. Así que vida es mucho más que algo que experimentamos. Vida es un lugar donde estás. Estás en muerte o estás en vida. Recordemos los tiempos de Noé. La gran diferencia era entre estar o no estar. O estabas dentro del arca o estabas fuera del arca. Aquellos que estamos en vida, estamos en el arca que es Cristo Jesús. Dentro del arca había vida. Había comida, había animales, había risa, había fiesta, había celebración. Fuera del arca tan solo había muerte. Lloro y crujir de dientes. El juicio de Dios cayó sobre todos, pero aquellos que estaban escondidos en el arca vivieron. Asimismo, el juicio de Dios cayó sobre todos, pero aquellos que estamos escondidos en Cristo, es Cristo el que recibió el castigo sobre sí. Y nosotros tenemos vida por Él. ¿Sientes la nueva vida en ti? Si el Señor te ha hecho pasar de muerte a vida, ¿sientes esa nueva vida en ti? Que empuja, que vive, que late, que siente, que te mueve a la oración, que te hace desear más de Cristo, que te fortalece en la tentación, que te convence de pecado, que te entristece y te lleva al arrepentimiento, que te ilumina en el camino, que abre la palabra delante de ti, que no te deja aborrecer, que te lleva a amar las cosas que Dios ama. Tu corazón se parece cada vez más al corazón del Señor Jesucristo. Has pasado de muerte a vida. Y hermanos, qué expresión. Hemos pasado. Una vez estuvimos en muerte. Yo creo que el cristiano tiene que ser la persona más humilde del mundo, porque nada de lo bueno que hay en él viene de él. Es Cristo que nos ha hecho pasar de muerte a vida. No por mérito propio, sino por su poder que actúa en nuestros corazones. Por su poder hemos pasado de muerte a vida. Como dice Efesios 3:20, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El Evangelio es como una semilla que crece y da ramas y frutos y flores. Es algo poderoso, es algo vivo, es algo irresistible que actúa en nosotros, que renueva todas las cosas desde el interior, nuestros pensamientos, emociones, voluntad, metas, vida entera. Algo nuevo está reemplazando lo antiguo. Esa nueva naturaleza que Dios
ha sembrado. Hemos pasado de muerte a vida porque nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos pasado de muerte a vida porque vino el buen pastor a buscarnos y le seguimos. Hemos pasado de muerte a vida como Lázaro pasó de muerte a vida. Un día estábamos en el sepulcro, muertos en nuestros delitos y pecados, sin esperanza, sin Dios en el mundo, destituidos de su gloria. Estábamos como Lázaro en el sepulcro y escuchamos una voz que nos llamaba. Y nos maravillamos, Señor, nos maravillamos porque ¿cómo podíamos escuchar una voz si estábamos muertos? Un muerto no oye. Escuchamos su voz, no porque nuestros oídos estaban abiertos, sino porque su voz abrió nuestros oídos. Y Él nos hizo pasar de muerte a vida. Y ahora, como Lázaro, nos podemos deshacer de aquello que nos ataba. Podemos mirar la luz que hay fuera del sepulcro. Podemos caminar hacia Cristo, abrazarle, besarle, seguirle por toda la vida. Porque hemos sido resucitados espiritualmente. Hemos pasado de muerte a vida. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por este milagro que tú has operado en nosotros. Aquellos que somos tuyos reconocemos que es una obra celestial. Que tú nos llamaste de nuestra miseria, que tú nos llamaste de ese sepulcro en el cual estábamos y nos llamaste a tu luz admirable. Y ahora, Señor, queremos seguirte el resto de nuestros días. Y te rogamos por aquellos que aún no te conocen, aquellos que aún viven encadenados al pecado, aquellos que aún sirven a Satanás, aquellos, Señor, que aún están en tinieblas, aquellos que aún siguen pensando que ellos mismos son amos y señores de su existencia, que no son capaces de amarte a ti, que no son capaces de amar al prójimo. Te rogamos por ellos, Señor, para que tú, en tu poder, en tu gracia y tu misericordia, hagas brillar la luz del Evangelio en sus corazones y escuchen tu voz y la sigan, como un día te seguimos nosotros. Haz este milagro, Señor, del nuevo nacimiento en los que están aquí presentes, Señor. Que se humillen ante tu presencia, que hinquen sus rodillas en el suelo y puedan decir, Señor, solo tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Heme aquí, un siervo tuyo, contrito y humillado, arrepentido por haberte dado la espalda. Recíbeme, Señor. Lávame de mi maldad. Adóptame a tu familia espiritual. Gracias por tu misericordia y bondad con nosotros, por darnos de tu santo evangelio, de tu palabra, de tu espíritu, darnos tu iglesia, para que juntos podamos caminar hacia la ciudad eterna. En el nombre del Señor Jesús. Amén.